casa. Con la básica alternativa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenos días, jóvenes y señoritas de nuestra institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Quien te habla una vez más, tu profesor Francisco Antonio Moreno Ruiz, quien está a cargo del curso de comunicación. Con los estudiantes, claro está, del tercer y cuarto grado de educación secundaria. El día de hoy vamos a hablar de literatura y nos vamos a centrar en un periodo muy específico de nuestra literatura republicana. El día de hoy vamos a hablar de escritores peruanos. Vamos a hablar de uno en particular, Ricardo Palma. Presentamos la biografía del tradicionalista Ricardo Palma. Escritor peruano y creador de un género intermedio entre el relato y la crónica que renovó la prosa sudamericana, nació en Lima el 7 de febrero de 1833. Hijo de una familia humilde, sus padres fueron Pedro Palma y Dominga Soriano, peruanos provincianos y de condición popular. En 1849 estudió en el Convictorio de San Carlos, cuando era dirigido por el sacerdote y pensador tradicionalista Bartolomé Herrera. En este año escribió su primer drama teatral, El Hijo del Sol, que no llegó a ser representado. En 1853 pasa a formar parte del cuerpo político de la Armada Peruana como oficial tercero, correspondiéndole prestar servicios en la goleta Libertad, el bergantín Almirante Guise, el transporte Rímac y el vapor Loa. En 1855 publica su primer libro de versículos titulado Poesía, donde utiliza el nombre de Manuel R. Palma, y en ese mismo año naufraga a bordo del moderno vapor Rímac, debiendo afrontar un agotador peregrinaje por el desierto antes de obtener ayuda, ganándose una honrosa recomendación por su conducta responsable. En 1857 fue separado momentáneamente del ejercicio de su cargo por haber secundado la sublevación del general Manuel Ignacio de Vivanco contra el gobierno de Ramón Castilla, y el 23 de noviembre de 1860 contribuyó al frustrado asalto dirigido por José Gálvez Egusquiza, de quien Palma era partidario, a la casa del aún presidente Ramón Castilla, lo que determinó su autoexilio en Valparaíso, Chile. Durante su estadía en esta ciudad, prepara La Lira Americana, recopilación de poesías del continente. En 1863, luego de ser amnistiado, regresa al Perú, publicando Los Anales de la Inquisición de Lima, con lo que inicia su plenitud literaria. En 1866, participa en la guerra contra España, salvando de morir en la Torre de la Merced durante el combate del 2 de mayo y presenciando la muerte de José Gálvez, de quien era asistente. En 1867, interviene en la sublevación del coronel José Balta contra Manuel Ignacio Prado, hecho por el que es exiliado a Guayaquil, Ecuador. En el mismo año publica una serie de artículos periodísticos a modo de sátiras políticas, fiel a su estilo, llamada Congreso Constituyente, utilizando el seudónimo de Un Campanero. En 1868, ya con Balta como presidente, regresa al Perú y es nombrado su secretario particular, convirtiéndose, tiempo después, en senador por el departamento de Loreto. En 1872, tras el asesinato de José Balta, Palma se retiró de la política para dedicarse exclusivamente a la literatura. El mismo año publicó la primera serie de sus tradiciones peruanas, libro que narra de forma entretenida pequeños sucesos históricos en la historia del Perú, revitalizando el género literario de la tradición. En los años 1874 y 1875, publica la segunda y tercera serie respectivamente de sus famosas tradiciones peruanas. En 1876, se casa con la limeña Cristina Román, con quien tendría 6 hijos. En 1877 publica la cuarta serie de las tradiciones peruanas, además su libro de poesías Verbos y Gerundios, y su ensayo Monteagudo y Sánchez Carrión, páginas de la historia de la independencia, su última obra antes del desastre que vivió en la guerra con Chile. En 1878 fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia Española. En 1881, Palma ya era uno de los literatos más reconocidos del continente americano. Aún así, participó en la defensa de Lima, en particular en la batalla de Miraflores. El ejército chileno, dentro de la barbarie y ensañamiento con el que actuaron durante y después de la toma de Lima, incendiaron su casa ubicada en el balneario de Miraflores, ocasionando la irreparable pérdida de su valiosa biblioteca, con cerca de 4.000 volúmenes, además de su archivo epistolar y obras inéditas, como el manuscrito de su novela Los Marañones y sus memorias del gobierno de Balta.
Palma nunca pudo superar tan dolorosa contingencia, por lo que nunca más intentaría escribir una novela. Como subsecretario honorario de la Biblioteca Nacional, redacta una nota de protesta por el saqueo indiscriminado de la Biblioteca Nacional por parte de la soldadesca chilena, enviándola a los Estados Unidos y publicada en muchos medios extranjeros. Por dicha acción, sería encarcelado en un barco chileno por 12 días, luego de los cuales fue liberado debido a la presión internacional ante tan abusiva decisión. En 1883, decepcionado, pensó en aceptar el ofrecimiento que le hizo el dueño del diario La Prensa de Buenos Aires para ejercer el cargo de redactor literario. Sin embargo, el presidente Miguel Iglesias, el 23 de octubre del mismo año, lo convenció para que aceptase la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú, que se encontraba completamente destruida como consecuencia del incendio y saqueo ocasionado por las tropas chilenas. Su labor al frente de esta institución, donde contó con un presupuesto exiguo, fue verdaderamente encomiable, no dudando en utilizar su mencionado prestigio literario para solicitar a personalidades de diversas partes del mundo la donación de libros. Ahora, todos lo conocerían con el apelativo con el que él mismo se autodenominó, el bibliotecario mendigo. Ese mismo año publica la quinta y sexta serie de sus tradiciones, así como sus tradiciones históricas sobre el conquistador Francisco de Carvajal, denominado el Demonio de los Andes. El 28 de julio de 1884, Ricardo Palma reabre la Biblioteca Nacional, dándole al país una señal de vitalidad en un tiempo de convalecencia y desmoralización. En 1888 fue severamente cuestionado por Manuel González Prada, adalid de la juventud y promotor radical de la renovación del país, quien ataca a Palma en el conocido discurso del Politeama, donde afirma que las tradiciones constituían una literatura servil, retrógrada y arcaizante. En realidad, se enfrentaron dos visiones distintas respecto del entendimiento de la sociedad peruana. Mientras González Prada desdeñaba el pasado y llamaba a la juventud peruana a realizar la necesaria renovación postguerra, Palma realzaba las virtudes históricas del pasado peruano como base para la reconstrucción nacional. Con el paso del tiempo, la juventud reconocería en Palma al mago creador de las tradiciones que siempre quiso ser. En 1889 publica Ropa Vieja, séptima serie de sus famosas tradiciones. En 1890, con motivo de la colocación de la primera piedra del monumento al libertador San Martín, escribe su poema A San Martín, criticando el derecho de conquista y la barbarie que había levantado Chile en la América del Libertador, obra que fue duramente criticada mediante una nota de protesta del gobierno chileno por considerarlo ofensivo. En 1891 publica su octava y última serie de las tradiciones, llamada Ropa Polillada, mientras que al año siguiente, en 1892, publica Filigranas, Aguinaldo a mis amigos, el que sería su último poemario. En 1901 empieza la creación de sus tradiciones en salsa verde, compuesta de 18 narraciones, en las cuales describe una serie de relatos en un tono más procaz y obsceno, obra que decide no publicar con el fin de evitar su censura. Dicha obra llegaría recién a ser publicada 72 años después, en 1973. Finalmente, en 1906, publica Mis últimas tradiciones peruanas y Cachivachería, y en 1910, Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, finalizando así su extraordinaria obra, tan admirada por su estilo, por peruanos como por todos los extranjeros que lo conocieron. En febrero de 1912, luego de 29 años bajo la dirección de la Biblioteca Nacional, renuncia al cargo por discrepancias con el gobierno, que nombra en su lugar al escritor Manuel González Prada, su antiguo adversario. El 11 de marzo de ese mismo año, un grupo de intelectuales y amigos le ofrece un gran homenaje en el Teatro Municipal, a lo que González Prada reacciona atacando la gestión de su predecesor en una nota informativa acerca de la Biblioteca Nacional, lo que motivó también la respuesta de Palma en su folleto Apuntes para la Historia de la Biblioteca de Lima, donde hace un recuento de su labor frente a dicha institución. Alejado de su labor como bibliotecario y convertido en el patriarca de las letras peruanas, Palma se retiró a vivir a su casa en el balneario de Miraflores, donde pasó los últimos años de su vida, recibiendo a jóvenes literatos de todo el mundo atraídos por aquel maestro de las letras y su infatigable amor por los libros. El 6 de octubre de 1919, muere a los 86 años, rodeado de sus hijos y nietos, siendo enterrado con honras fúnebres correspondientes a ministro de Estado, declarándose duelo nacional. Actualmente, debido a su importancia en la historia política y literaria del Perú, su casa ha sido convertida en un museo.
Ricardo Palma se ha convertido en la imagen de la incansable búsqueda de la identidad nacional. Su estilo picaresco y sencillo al narrar sus tradiciones representan un legado de la historia que él quiso rescatar. De ahí se explica su desesperación y anhelo por la recuperación de los libros del Perú, saqueados durante la guerra. Palma es, pues, tal como José de la Riva Agüero lo definió, como nadie y antes que nadie, encarnación legítima del espíritu de nuestra patria. Muy bien. Ahora sí, te has dado cuenta que Ricardo Palma representa mucho, no solo para nuestra literatura, sino para nuestra historia y sobre todo para las actividades culturales, en este caso, que se manifiestan en nuestra actualidad. Así que las tradiciones de Ricardo Palma, de alguna manera, dibujan lo que es nuestra historia, no tanto político, sino también social y cultural. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Aprendo en casa. Con la básica alternativa.